Hola, bienvenidos a Aprendiendo AWS. En la sesión de hoy estaremos hablando de todo lo que es entender Elastic Cloud Compute, en abreviatura S2. Este componente se divide en dos sesiones y aquí estaremos hablando solamente de la primera parte. Mi nombre es Ángel Goñi y soy arquitecto de soluciones para Amazon Web Services y voy a ser quien los va a estar acompañando en esta sesión. Durante este video estaremos abordando varios elementos. El primero es introducción a S2, alternativas de costos dentro del servicio, opciones de almacenamiento, lo que son los grupos de seguridad y por último direccionamiento IP para S2. Al final estaremos demostrándole un pequeño demo de cómo lanzar una instancia con un IP público. Ahora bien, ¿qué cosa es S2? Típicamente S2 es lo que nosotros llamamos servidores virtuales en la nube. Y hay algunos conceptos que quiero abordar al inicio para facilitar el entendimiento de lo que viene detrás. El primero es AMI, que es como un template que va a definir la instancia que vas a crear. O sea, a partir de una AMI uno puede generar una o varias instancias que van a vivir en una VPC, en una Virtual Private Cloud, que es como una especie de, llamémosle, data center conceptual, donde vive todo lo que es la infraestructura, donde se definen nuestras redes y que a su vez estas instancias van a tener storage provisto por medio de volúmenes EBS. Básicamente eso es todo lo que es necesario aprender en este momento y es la base de lo que haremos. Entonces, una vez que vamos a crear la instancia, ¿qué es lo que tenemos en las manos? Bueno, básicamente hay tres elementos fundamentales. Uno, la memoria. Dos, el CPU o la capacidad de cómputo y el almacenamiento. Ahora bien, una de las cosas que notarán en AWS es que nosotros no documentamos la memoria en gigabytes, sino lo hacemos en GB-bytes. No es nada particular, simplemente un cálculo matemático, pero quiero que se queden con la idea de que un GB-byte es igual a 275 gigabytes. Así que si hacen la conversión de 1 a 1, van a darse cuenta que siempre van a tener un pequeño sobrante de memoria que va a jugar a su favor. Segundo, el CPU. La capacidad de cómputo de la instancia está medida en vCPUs y el almacenamiento, que es totalmente distinto al cómputo, es un storage compartido por medio de la red, se presenta en volúmenes llamados EBS que tienen un máximo de 16 terabytes por volumen. Algunas instancias, que es lo que nosotros llamamos instancias, proveen almacenamiento efímero, que ese sí está conectado directamente, pero que en caso de que la instancia se reinicie, se resetea todo lo que está dentro, o sea, se pierde todo lo que ustedes hayan copiado. Así que tengan en cuenta eso. Ahora bien, ¿cómo miramos las instancias? En términos de dimensionamiento, las instancias tienen tamaños que van como si fueran zapatos, básicamente large, X large, 2X large. Básicamente la idea es que una instancia 8X large equivale a 2 instancias 4X large, que a su vez equivalen a 4 instancias 2X large y por último a 8 instancias X large solamente. Ahora bien, ¿para qué sirve esto? Esto sirve para que cuando ustedes estén diseñando una carga productiva o una carga de un proyecto en AWS, ustedes sean capaces de escoger la instancia o el tamaño de la instancia más adecuado para la carga según las necesidades reales. Y una vez que tienes decidido esta instancia, este tamaño de instancia, puedes además tomar otro conjunto de decisiones. Por ejemplo, ¿qué tipo de tecnología quieres que vaya detrás de esa instancia? Puedes escoger entre una Intel Xeon, por ejemplo, o utilizar procesadores GPU NVIDIA, o puedes utilizar AMD, o incluso puedes ir a nuestra propia arquitectura de hardware que es AWS Gravitron, basado en arquitectura ARM. La idea es que seas capaz de elegir cuál es el recurso de cómputo que realmente necesitas según la necesidad del proyecto. Ahora bien, ya sabemos que tenemos tamaños X large, 2X large, sabemos que podemos elegir la arquitectura de hardware por detrás. Ahora bien, ¿cómo elegimos la instancia teniendo en cuenta estos elementos? Y aquí entra nuestra nomenclatura. ¿Bien? La nomenclatura significa, lo primero es la letra. La letra significa la familia de la instancia. En este caso, por ejemplo, C es cómputo. Es una instancia optimizada para trabajos de cómputo pesado.
El segundo carácter de la nomenclatura es 5. En este caso significa que es una instancia de quinta generación que utiliza nuestra arquitectura Nitro. Por último, la letra que viene detrás es N en este caso. Esa letra pues es el atributo. Por ejemplo, en el caso de la D es que está optimizada para storage. En el caso de la A significa que es un procesador AMD. Y por último, lo que va detrás del punto es justamente el tamaño de la instancia que ya vimos anteriormente. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, ustedes pueden determinar cómo elegir la instancia correcta para el trabajo adecuado. ¿Y cómo hacemos esto? Pues básicamente aquí tenemos las instancias o las familias de instancias con su correspondiente caso de uso, llamémosle de propósito, básicamente. Por ejemplo, las instancias de tipo T, M y A son instancias de propósito general. O sea, son instancias balanceadas en CPU y RAM que funcionan bien para productos que son de propósito general. Servidores web, microservicios, actividades que son de uso común. Ahora, una vez que te mueves hacia la derecha, tienes las instancias optimizadas para cómputo. Estas instancias tienen una densidad de vCPUs mayor en comparación con las instancias de propósito general y muchas de ellas están orientadas a tareas que son intensivas de uso de CPU. Por ejemplo, un típico caso es los servidores de aplicación de un sistema SAP. Bien, ahora, una vez que te mueves un poco más a la derecha, tienes las instancias optimizadas para memoria. Y este tipo de instancias es, a diferencia de las optimizadas para CPU, son instancias que tienen una densidad de memoria mucho mayor en comparación con la capacidad de CPU. En este caso, por ejemplo, tenemos la familia R, X y X1E, que son instancias optimizadas para memoria. Muchas de estas se usan justamente en bases de datos in memory o en sistemas de uso intensivo, básicamente, que hacen cálculos in memory Spark, quizás. Ahora bien, a la derecha ya tenemos lo que es computación acelerada, todo lo que sería GPU, entrenamiento de modelos, Machine Learning. Y por último, familias de instancias optimizadas para almacenamiento, en este caso Dense Storage, la D2 o H1, por ejemplo, que es muy común para casos de uso de Hadoop. Bien, eso es de izquierda a derecha. Ahora, de arriba hacia abajo tenemos la arquitectura de hardware e incluso los atributos. Por ejemplo, la segunda fila es instancias optimizadas para almacenamiento que tienen storage SSD conectado por NVMe. La tercera es procesadores AMD y la cuarta son instancias que son bare metal, básicamente servidores físicos que ustedes pueden desplegar en AWS. Ahora bien, si se fijan, hay suficiente segmentación como para elegir la instancia adecuada para el workload específico. Bien, una vez que seleccionas estas características de hardware, pasamos al próximo paso, que sería, bueno, ¿qué sistema operativo puedo correr? Típicamente en AWS podemos ejecutar Windows desde 2003 R2 hasta 2019 y a partir de ahí Amazon Linux, Debian, SUSE, CentOS, Red Hat y Ubuntu. Ahora, si necesitas algún sistema operativo que no está en esta lista, puedes explorar el marketplace donde nuestros partners ponen sus propias ofertas y ahí podemos encontrar otros sistemas operativos como pueden ser, por ejemplo, optimizados para networking, algunos casos de usos de comunicaciones y cosas de ese tipo, o incluso firewalls o appliances virtuales. También se pueden encontrar en el marketplace. No están solamente limitados a la lista inicial de soporte. ¿Bien? Ahora bien, lanzamos la instancia. Sabemos cómo la queremos correr, sabemos el tamaño, sabemos el sistema operativo. Ahora, ¿qué opciones tenemos en términos de costos a la hora de hacer que esta instancia corra o este proyecto que estamos haciendo basado en S2 sea costo efectivo? Bien, tenemos 4 alternativas: on demand, instancias reservadas, saving plans o planes de ahorro y instancias spot. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, básicamente las instancias que se ejecutan en la modalidad on demand se cobran por consumo. Básicamente se paga por el tiempo que está la instancia encendida utilizando la métrica de segundos sin compromisos de largo plazo. Básicamente esta instancia se enciende, se cobra por segundo y cuando se apaga se deja de cobrar. Ahora, ¿cuándo es efectivo utilizar esta modalidad? Pues cuando no se sabe
cómo se va a comportar esta aplicación. Cuando no sabemos cuál es si tiene un pic de carga que va a venir en una fecha específica, cuando no podemos predecir el comportamiento. En ese caso se paga on demand y se escala en base a esta demanda que es desconocida para nosotros. Sin embargo, si sabemos exactamente cómo se va a comportar, sabemos la línea base de este proyecto y sabemos, por ejemplo, que necesitan 4 instancias o una instancia de un tamaño específico durante el 90% del año, se puede utilizar la modalidad de instancia reservada. La modalidad de instancia reservada te permite generar descuentos significativos sobre el precio on demand si se hace un compromiso de 1 o 3 años de utilización de esta instancia. Bien. Ahora, una modalidad también de obtener descuentos en base a compromiso, pero en vez de trabajar, de pensar en voy a utilizar esta instancia durante X tiempo, es el Saving Plans. En el Saving Plans existe un compromiso por hora. Básicamente, nuestro cliente se compromete a pagar una determinada cantidad por hora y todo el consumo que esté por debajo de esa cantidad se cobra de forma con el descuento. Un descuento muy similar de la instancia reservada, pero mucho más flexible. Incluso en el caso de Saving Plans entran servicios orientados a contenedores o incluso servicios serverless como Lambda. Bien, entonces una vez que tenemos estos tres casos, podemos combinarlos para obtener el modo de ahorro de costos que necesitamos para nuestro proyecto. Pero aún así existe un cuarto modo, que es la instancia Spot. ¿Qué cosa es la instancia Spot? Básicamente es una capacidad ociosa que Amazon Web Services tiene en sus data centers y que la pone a disposición de nuestros clientes en una modalidad de tipo subasta o parecido a una subasta, donde se pueden obtener ahorros hasta un 90%. Bien, ahora lo importante es que estas cargas, estos proyectos que uno ejecuta sobre estas instancias Spot, no sean tolerantes a falla, porque a medida que aumenta la demanda, estas instancias Spot pueden ser retiradas con una notificación anticipada de 2 minutos. Ahora bien, una vez que sabemos cómo vamos a ejecutar o cómo vamos a correr las instancias y que ya sabemos la modalidad de pago o de plan que queremos hacer, ¿qué pasa con el storage? ¿Cómo elegimos el storage adecuado para la instancia? Bueno, tenemos 4 alternativas acá. Tenemos storage SSD de propósito general, básicamente storage, lo que nosotros le decimos GP2 y GP3, generalmente optimizadas para cargas donde las operaciones de lectura y escritura son importantes, tipo por ejemplo bases de datos NoSQL, Cassandra, MongoDB, etc. Pero si estas bases de datos empiezan a ser realmente transaccionales y realmente demandantes en términos de operaciones de lectura y escritura, podemos utilizar hardware SSD igual, o sea, dispositivos SSD, pero con capacidad de lectura y escritura reservada. Entonces, en este caso tenemos los volúmenes IO1 e IO2, que ya es un dispositivo optimizado para altas demandas de lectura-escritura. Ahora bien, otra opción que tenemos es los discos duros magnéticos optimizados para throughput, para flujo. Básicamente ahí tenemos los ST1, que son casos que van muy de la mano con los casos de tipo de Big Data y analítica, específicamente aplicaciones como Kafka, Splunk, Hadoop o incluso un Data Warehouse van muy bien con los dispositivos ST1, que están orientados a throughput. Básicamente tienen menos capacidad de IOPS, pero tienen una mayor capacidad de throughput a la hora de copiar archivos secuenciales de grandes volúmenes. Por último, tenemos lo que nosotros le decimos los discos más fríos o más cold, para decirlo de alguna manera, que son, por ejemplo, los discos SC1. Son los discos magnéticos de menor rendimiento, pero son muy costo efectivos y funcionan muy bien para todo lo que serían archivos y almacenamiento de media. Por ejemplo, NFS, trabajos de transcoding, encoding y rendering, que vienen muy bien para todo lo que son proyectos de media y edición de video, por ejemplo. Ahora bien, vamos a lanzar la instancia. Nos falta un último concepto, que es lo que nosotros le decimos grupo de seguridad. ¿Bien? Grupo de seguridad no es más que un firewall virtual que envuelve nuestra instancia y que básicamente decide
o norma cómo nos vamos a conectar a ella y quién tiene la capacidad de hacerlo. En este caso tiene varias reglas. La regla puede ser un nombre, descripción, protocolo, rango de puertos, origen y destino, o incluso ahí uno puede elegir cómo sale e incluso cómo entra. Parte importante del grupo de seguridad es que es un firewall con estado, un firewall stateful, y solamente permite abrir, no permite denegar. Y eso es importante. Bien, entonces, por último, pasamos al último concepto, que es cómo le vamos a dar direccionamientos a esta instancia. Y tenemos dos factores dentro de lo que sería nuestro Virtual Private Cloud, nuestro data center definido por software. Bien, el primero es la Default VPC, que es la que vamos a estar utilizando hoy, que es una VPC que AWS crea automáticamente en cuentas nuevas para facilitar el proceso de prueba y que debiera ser temporal para todo uso, llamémosle productivo, todo uso serio, debiera eliminarse y crearse una Virtual Private Cloud definida con el propio direccionamiento IP del cliente, con que tenga los IPs públicos dinámicos deshabilitados, y típicamente uno puede elegir estas configuraciones. La parte interesante es que si quieres tener un IP público que no cambie en AWS, tienes que utilizar lo que nosotros le llamamos Elastic IP o EIP, y eso es uno de los elementos que vamos a ver hoy. Básicamente estos Elastic IPs se asocian a estas instancias y son las que van a permitir conectarte desde internet hacia ellas. Estos Elastic IPs pueden ser tomados, o sea, pueden traerlos nuestros clientes, los pueden tener de su propio pool, o pueden ser utilizados desde el pool de Amazon Web Services.